Buenos días. Estudiaremos hoy el realismo mágico, que es un movimiento nacido en Hispanoamérica aproximadamente en los años 40. El término se usó por primera vez ya en la década de los 20, aplicado a las artes pictóricas, pero en verdad tomó fuerza y hoy en día cuando pensamos en realismo mágico en lo que pensamos es en la literatura. Podríamos definir el realismo mágico como una literatura que, si bien habla el lenguaje del realismo, es decir, si bien plasma la realidad, plasma la materia literaria de una forma realista, introduce, sin embargo, unos elementos mágicos, sobrenaturales, paranormales en medio de la narración. Eso sí, mediante ese lenguaje completamente realista, es decir, estos elementos se describen con naturalidad, como algo común, y son percibidos por los personajes como algo que no llama la atención. Por lo tanto, aparece una acción fantástica, pero descrita de un modo totalmente realista. Podríamos decir como antecedente que nace con los cuentos de Horacio Quiroga, pero vamos a centrarnos, no solo, también de Leopoldo Lugones, pero vamos a centrarnos en el movimiento, en el realismo mágico en sí, que es un movimiento que además se da la mano y comparte autores, características y fama mundial, digamos, con el otro fenómeno literario que no es propiamente un movimiento, sino un fenómeno editorial, pero que sería el boom de la novela hispanoamericana en los años 60. Enseguida entraremos a ello. En la nómina de los autores que escriben realismo mágico hay muchos autores, pero quiero que recordéis a unos cuantos. Quiero que recordéis a Horacio Quiroga, a Carlos Fuentes, por supuesto a Gabriel García Márquez, a Alejo Carpentier, a Jorge Amado también. Estos son los que quiero que recordéis. Pero después tenemos muchos más. Tenemos a Isabel Allende, tenemos a Laura Esquivel, tenemos incluso Arturo Uslar Pietri, pero incluso tenemos autores que no son nacidos en Latinoamérica y que ni siquiera tienen un contacto muy directo con Latinoamérica o no se caracterizan por ello. Es decir, con los años se ha admitido que tal vez este movimiento, como cualquier movimiento literario, siempre influye fuera de sus fronteras, en este caso unas fronteras que ya de por sí son muy altas, porque no estamos hablando de una literatura nacional, sino de una literatura casi continental. Decía, sin embargo, hoy en día podríamos considerar que el japonés Haruki Murakami o que incluso que Salman Rushdie serían autores que entrarían dentro de las características del realismo mágico, aunque no forman parte del canon oficial, digamos. Cuando uno piensa en el realismo mágico no piensa tanto en estos autores como en los hispanoamericanos. Las novelas del realismo mágico son unas novelas muy gráficas que no esquivan la realidad social, cultural y política de aquellos países en los que se publica. Es decir, son países que viven unas condiciones sociales y políticas duras. En muchos de ellos habrá dictaduras o las habrá habido o estarán por llegar. Pensemos que Latinoamérica tiene una historia muy sangrienta y muy complicada por causa del colonialismo y después del neocolonialismo, de todas las dictaduras que se han impuesto o que han surgido en los respectivos países. De hecho, la literatura, el realismo mágico bebe de una serie de influencias y una de ellas será la novela que se desarrolla propiamente en Hispanoamérica en los años anteriores. Y estas novelas son tanto la novela regionalista, que es una novela en la que se plantean espacios naturales muy, muy vastos. Latinoamérica tiene una naturaleza absolutamente abundante, selvas, llanos, cerros, todo muy a lo grande.
También la novela, perdón, en la que además se plasman las injusticias que el caciquismo, que el colonialismo inflige en las poblaciones que allí viven. Por lo tanto, es un hombre que se debe enfrentar a esta naturaleza muy dura y a toda una serie de condicionantes sociales y políticos durísimos también, y económicos. También la novela del indio es una novela que influencia mucho, es una novela que explica la explotación del indígena por parte del europeo y del colono. Y a eso venía. Y la novela del dictador. Hay toda una corriente de autores que publican novelas sobre dictadores, ficticios o reales, en todo caso, aunque sean ficticios, están influenciados por una realidad muy próxima de estos autores. Y que trabajan con un experimentalismo lingüístico, fruto del surrealismo y formal, para reflejar la crueldad que estos dictadores ejercen sobre el pueblo. Dentro de la novela de dictador, por ejemplo, tenemos El señor presidente, que es una novela que está a caballo, que se considera también realismo mágico, pero también novela del dictador, de Miguel Ángel Asturias. También, por ejemplo, García Lorca escribe una novela, El otoño del patriarca, sobre un dictador. Bien, entonces decíamos, este tipo de novelas no eluden la mirada realista sobre la tragedia, pero eso sí, introducen un elemento fantástico. El tono, sin embargo, ya decíamos, suele ser neutro, es decir, se narra algo fantástico, pero se narra desde la absoluta normalidad. Bien, habíamos hablado de las influencias, decíamos las influencias de la propia narrativa hispanoamericana, pero también tenemos todo otro tipo de influencias. A partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hay toda una gran emigración de Europa hacia América, y especialmente después de la Guerra Civil hay una gran emigración de España, de los intelectuales españoles sobre todo, hacia Hispanoamérica. Porque como comparten idioma, es más fácil instalarse en un país con el que compartes idioma que en otro. Por lo tanto, muchos intelectuales se quedan a vivir, emigran y se exilian en Latinoamérica. Y traerán consigo todas las innovaciones que están surgiendo, incluso en el máximo esplendor, en Europa. Y una de ellas, la principal, diríamos, será el surrealismo. Y este surrealismo tendrá mucho calado en esta novela realista, porque el surrealismo trabaja con la exploración de lo onírico, de lo irreal, de lo inconsciente, y todo eso está muy relacionado con estos elementos mágicos o extraordinarios o inexplicables mediante la lógica de la verosimilitud. Por lo tanto, habrá por un lado una influencia extranjera importante, y además habrá una influencia tanto propia como extranjera de compromiso social. La gente que emigra hacia Latinoamérica es gente exiliada, por tanto con un compromiso social y político fuerte. Bien, por lo tanto tenemos, por un lado, la llegada de emigrantes intelectuales con la importación, digamos, del surrealismo, y por otro, la propia evolución de la novela en Hispanoamérica, que había empezado siendo una novela realista, pero que poco a poco evoluciona mediante estos tres tipos de novela: la regionalista, la del indio, regionalista o de la tierra, la del indio, y la de la dictadura o del dictador. Bien. Los autores del realismo mágico serán autores, y repito, la nómina es bastante similar a la de los autores del boom del 60. No igual, pero similar. Habrá algunos autores que no entren dentro del realismo mágico, por ejemplo, autores anteriores como Borges o después Cortázar, autores que Alejo Carpentier habla
y que trabajan con lo real maravilloso. Es decir, más que introducir un hecho insólito, sí buscan los elementos fantásticos que de verdad existen en la realidad. Algo así. Bien, decía, estos autores tienen todos un compromiso político fuerte, lo que no significa que siempre se vea reflejado en las obras, es decir, no todos ellos creen que la obra deba ser un arma política. Algunos sí, por ejemplo, sí Miguel Ángel Asturias, sí Carlos Fuentes, pero no todos. Algunos creen que la obra solo se debe al arte, a la obra en sí, y que el compromiso político va por otras vías, va por la vida de la vida privada. Por ejemplo, García Márquez fue un gran comprometido con la justicia social, o Cortázar, pero desde unos planteamientos más personales, digamos, más de su vida privada, o pública, pero no literaria. Vale, entonces decíamos, como características del realismo mágico tenemos esa inclusión de lo maravilloso dentro de la rutina cotidiana de una forma no traumática, de una forma natural, una inclusión que es vivida con naturalidad por los propios personajes. Después también como característica tenemos que son novelas que tratan con los problemas universales del hombre, aunque estén centradas en la realidad hispanoamericana. Son novelas que se trabajan desde el punto de vista subjetivo, son subjetivistas, es decir, la novela realista suele ser una novela escrita en tercera persona, en que el narrador es un narrador observador o omnisciente y alejado de la historia, y en cambio en estas novelas el narrador suele ser un narrador que forma parte de la novela, que ya será el protagonista o será un personaje, pero que está incluido en la historia. Por lo tanto, tenemos ya una carga de subjetividad más importante. Después tenemos una novela que a veces es una construcción de yoes, en la que son varios los personajes y que narran lo que ven en su vida diaria, cotidiana, y este conjunto de yoes da un poco una sensación de incomunicación, de soledad, que entronca un poco con un sentimiento existencialista, también influencia de las corrientes europeas. Otra característica fundamental de este tipo de narrativa es la ruptura de la linealidad temporal. Se procura mostrar los fenómenos de simultaneidad sin caer en las falsas prioridades de orden causal. Es decir, incluso utilizando el monólogo interior o otras técnicas narrativas, fruto de la experimentación, poner todos los planos de espacio-tiempo, intentar intercalarlos, intentar que se sobrepongan, que no pase una cosa después de la otra. Incluso hay una concepción una concepción circular del tiempo, que confunde un poco los acontecimientos, como si todo se volviera a repetir, como si no hubiera un tiempo en sí, sino que todo fuera como un ir y venir. Después tenemos la incorporación, por supuesto, del subconsciente, decíamos de esa influencia surrealista. El subconsciente es algo que rompe con la lógica, y estas novelas romperán radicalmente con la lógica. Se rompen los límites de la vida y la muerte, los vivos hablan con los muertos, o los límites de la temporalidad, habíamos dicho, los límites de la verosimilitud. Y esta inclusión del sueño también, el sueño muchas veces como elemento premonitorio, fuerza también a menudo a la utilización del monólogo interior. Todas estas técnicas que vienen de influencia europeas. Otra de las características es el tratamiento del sexo. Se habla del sexo desde un punto de vista no culpable, no moralista, es más, incluso llega a ser un intento de romper con esa incomunicación arraigada en el hombre. Otra de las características es el uso del lenguaje. Tenemos un lenguaje que procura, por un lado, reflejar las hablas hispanoamericanas, pero sin caer en la vulgaridad. Hablas populares, pero sin caer en
ni siquiera en el exceso de localismos, para que sea comprensible para todos los públicos. Y tenemos un lenguaje que trabaja mucho con la experimentación, que rompe las reglas del lenguaje, que rompe las palabras y las sílabas para crear una idea de inconsistencia, una idea de crueldad, una idea de lo que sea, de lo que pretende el autor. Pero se rompe con las reglas del lenguaje, se rompe también con las reglas de la sintaxis para poder reflejar el pensamiento tal como se produce en nuestra cabeza. Después tenemos un tratamiento muy intenso del humor. El humor sirve a veces para presentarnos aquello que es mágico de una manera más llevadera, más llana, para que se acepte mejor, que parezca una broma, un juego. Y otra forma de que lo mágico se acepte es vincularlo a lo mítico. Es decir, a menudo aparecen referencias míticas a culturas precolombinas. Y ese mundo prehispánico justifica, de algún modo, esta inclusión de lo mágico. También el hecho de que la novela muchas veces se centre en los espacios más pobres, más marginales, en los que no hay un conocimiento científico, en los que no hay hay mucha superstición y por lo tanto ahí caben los elementos sobrenaturales, ¿de acuerdo? Es decir, este mostrar los estratos más duros de la realidad americana permite, a su vez, que lo mágico pase como propio de una gente que no tiene otra explicación para quedar a estos elementos, que en sí nosotros tampoco tenemos, es decir, no se explican con estudios científicos, pero bueno, sí se pasan en esta realidad que además pues, justifica un poco más. Bueno, vosotros habéis leído 100 años de soledad y habéis leído también Crónica de una muerte anunciada. Así que es momento de reflexionar un poco sobre lo que acabamos de explicar y de ver si estas características entran dentro de las novelas que habéis trabajado ya. Gracias.